buenas noches. Estamos aquí en su programa Agenda País. Este es un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Decirles que nos sentimos muy congratulados pues en podernos dirigir a ustedes, amable teleaudiencia, y vamos a tratar un tema muy importante que nos compete a todos. La cultura de violencia en El Salvador, ¿se puede transformar? La violencia social en El Salvador es una amenaza para la mayoría de los salvadoreños. No obstante, se ha aprendido a convivir con ella, aunque son la vida, la salud, la integridad corporal o la libertad individual las que están en juego. Pero las manifestaciones de la violencia social no se ven solo en el crimen, sino incluso en las formas de expresión. La violencia hunde sus raíces profundamente en la cultura. La salvadoreña es una sociedad acostumbrada a zanjar sus diferencias mediante el uso de la fuerza. La violencia se internaliza y tiende a naturalizarse como comportamiento social aceptado. La definición de violencia y sus posibles orígenes dependerán de la visión científica desde la cual se aborden. Mientras unos sostienen que no existe una teoría capaz de explicar todas las formas de violencia, en tanto ella tiene numerosas caras, frutos de procesos distintos, hay otros para quienes la violencia ha existido siempre y está continuamente presente en la vida social. Más allá de las preguntas comunes sobre si la violencia es un factor genético del ser humano o producto de las relaciones sociales, por qué hay personas y sociedades violentas y qué genera la violencia social, hay que comprender que todos los seres humanos, no importa qué tanta agresividad expresen, son capaces de ejecutar un hecho violento, consciente o inconscientemente, como resultado de presiones, tanto culturales como sociales y por escasez de recursos, incluidos los sexuales o de espacio. En El Salvador, se han implementado diversas políticas preventivas y correctivas para que los índices de violencia social disminuyan. Estos recursos políticos, en los que se han invertido millones de dólares, muy poco han impactado en la sociedad para frenar la violencia social atribuida a múltiples causas. En el país, existen grupos que fomentan la cultura de violencia. Debe ponerse un alto a los discursos que promueven luchas, violencia, hegemonía de clases, territorialidad y todo aquello en lo que el ser humano ve al resto como contrincante, enemigo o superior. Se debe promover la cultura del respeto entre todos y castigar a aquellos que promuevan discordia, odio, maldad y todo tipo de antivalores que solo alimentan la violencia social. Alrededor de este complejo tema surgen varias preguntas. ¿Qué puede hacer el Estado salvadoreño para frenar la violencia social en el país? Si la cultura puede transformar al ser humano, ¿qué debe hacer la sociedad para transformar su cultura de violencia? La convivencia con valores humanos puede contrarrestar la violencia social. ¿Cómo se pueden mejorar sustantivamente las estrategias preventivas que se desplieguen en el futuro? Ese es el tema hoy en discusión en nuestra Agenda País. Quiero darle la invitación a dos connotados investigadores, dos connotados académicos que en esta ocasión nos acompañan. El doctor Nud Duarte por la Universidad de Carolina del Norte, pero también el teólogo y filósofo, el presbítero Reinaldo Rivas, de la prestigiosa Pontificia Universidad en Roma, ¿verdad?, que nos acompañan en esta ocasión para tratar de redimensionar, tratar de abordar un tema que directa o indirectamente nos compete a todos y, por qué no decirlo, también nos afecta a todos, ¿no? Decirles que el tema es grueso. Abordar la cultura de la violencia en nuestro país y pensar si esta se puede transformar en unos minutos o en unos
momentos como estamos viviendo en este país y por la dimensión que este fenómeno tiene, no es fácil. Pero partamos del hecho de que si se menciona que es cultura, la cultura se aprende. Nadie ha nacido violento, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que muchos antropólogos a lo largo y ancho de nuestro mundo lo han venido abordando, ¿no? Y sobre todo el hecho de que por qué la gente agarra determinadas actitudes, el por qué la gente de la noche a la mañana se transforma. Y esto naturalmente tiene implicaciones tanto sociales, económicas, políticas, pero también para el sano convivir del ser humano, ¿no? Entonces, a mí me llamaba poderosamente la atención, doctor Walter, el libro que usted presentó el día de ayer, La muerte violenta como realidad cotidiana, donde usted hace un análisis muy exhaustivo desde 1912 hasta el 2016, en donde con lujo de detalle usted va no solamente plasmando datos muy relevantes de nuestro país, pero también analizándolos, ¿no? Yo quisiera que, partiendo de que en nuestro país, y hay datos reveladores, el día de ayer lo escuchaba y lo confirmaba en las noticias que uno lee, El Salvador, después de Siria, está considerado como uno de los países más violentos del planeta. Esto habría naturalmente que discutirlo, ¿no? Bajo qué parámetros se mide un tema como esto, ¿no? Entonces, pero me gustaría su opinión, doctor, al respecto. Bien, desde hace muchos años el Estado salvadoreño ha venido recopilando datos sobre violencia, especialmente los datos que tienen que ver con homicidios y con lesiones. El país pues ha tenido una trayectoria estadística como la de ningún otro país en Centroamérica, y esto nos ha ayudado, nos ha permitido a investigar los antecedentes históricos de la violencia social, partiendo desde el año 1912, hace ya más de 100 años, tenemos números que nos indican las tendencias, las intensidades, la distribución de la violencia. Y a partir de este análisis estadístico, que no es toda la explicación, por supuesto, hemos podido llegar a ciertas conclusiones. Primeramente, las tasas de homicidios, que es, digamos, el rasero, el indicador más empleado para medir la violencia social o la violencia interpersonal en una sociedad, las tasas de homicidios siempre han sido altas en El Salvador. Ahora, bastante altas, hace 50 años no tan altas, pero nunca han estado por debajo de lo que Naciones Unidas considera el nivel epidémico, que son 10 muertes por cada 100.000 habitantes por año. En segundo lugar, la estadística nos indica que la enorme mayoría de víctimas y victimarios de los actos violentos, por ejemplo homicidios, son hombres, y son hombres jóvenes. Es decir, la violencia es un fenómeno, la violencia social es un fenómeno eminentemente del sexo masculino. En tercer lugar, las estadísticas nos dicen que dentro de este panorama, que nacionalmente es bastante abrumador, sin embargo hay diferencias regionales. Desde hace medio siglo por lo menos, y quizás más tiempo, quizás hace 60 años, la zona oriental del país, desde San Vicente y La Paz hasta el oriente, La Unión y Morazán, son los departamentos que han tenido las tasas de homicidio más altas, generalmente por encima de la tasa nacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el oriente hay más incidencia de homicidios que en el occidente. Incluso en las entrevistas que sostuvimos en zonas rurales, la gente nos hablaba de los orienteños como gente particularmente violenta. Ahora, esto no debe de entenderse pues como una caracterización que se pueda generalizar, pero sí es interesante observar esta diferencia entre el occidente y el centro y el oriente del país.
Interesante, cuando nosotros vemos el fenómeno y nos fijamos en los estudios que connotados investigadores han hecho, usted también lo menciona y en una discusión ayer también se comprobaba, la violencia tiene diferentes gradaciones, ¿no? Y se presenta de diferentes maneras. Hay violencia doméstica, hay violencia social, hay violencia jurídica, pero también hay violencia constitucionaria, se decía, ¿no? Presbítero Reinaldo Rivas, usted es alguien que ha trabajado mucho en el campo, pero también desde la práctica. ¿Usted nos podría dar a conocer cómo percibe este tipo de fenómeno y a la vez en qué dimensión usted lo encuentra, ¿no? Partiendo de que la violencia tiene diferentes manifestaciones, desde una mirada, pero también desde la forma como nosotros tratamos al otro, ¿no? Para usar una palabra antropológica, ¿no? Cierto. Ese otro que tanto nos interesa. Sí, muchas gracias, doctor Walter. Es interesante cómo las cifras son alarmantes, ¿no? O sea, si estamos muy por encima de los niveles epidémicos que podría llamarse, ¿qué es lo que está pasando en nuestro entorno social? ¿Qué es lo que está sucediendo a nuestro medio? Sí, he trabajado con jóvenes, es mi campo de acción y todo lo que guste, y he visto de primera mano el altísimo nivel de incidencia que tiene la cuestión violenta en el país. Hay comunidades en las que, bueno, hoy se han hecho guetos. O sea, hoy en las colonias hay guetos. No puedes atravesarte, qué sé yo, de un barrio a otro, no puedes atravesar una calle a otra, porque el fenómeno de la violencia es altísimo, de grandes incidencias. A mí me llama mucho la atención porque en el trabajo de campo uno descubre que los factores que inciden para que tengamos los niveles de violencia que ahora tenemos son tan variados. De hecho, se habla mucho de la cuestión de la desintegración familiar, se habla mucho del fenómeno migratorio, se habla muchísimo del acceso a la educación, pero también hay un factor que es bien, a mi juicio, bien ponderante, y es la cuestión económica. Aquellos jóvenes que viven en zonas donde el acceso a la educación y a unos bienes y recursos económicos es baja, tienden a presentar síntomas y fenómenos delincuenciales mucho más altos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, ciertamente podemos decir, hay una cuestión de desempleo, una cuestión de desocupación y todo lo que guste, pero detrás de esto, a mi juicio, hay una crisis humana. O sea, si hablamos de cultura de violencia, la cultura la construimos, ¿no? O sea, y si definimos la cultura como un depósito de valores, entonces tenemos que entender que lo que está aquí en juego es una crisis humana, es la persona la que está en crisis, mucho más que la cuestión institucional. De hecho, para poder hablar de sociedad, primero tenemos que hablar de individuo. Y entonces, a mi juicio, la cuestión fundamental se criba en cómo la persona ha ido en degradación paulatina al punto que ahora tenemos. Yo hablo de pérdida de valores, yo hablo de una pérdida de una conciencia humana. O sea, hemos dejado de ser humanos. Porque ¿cómo es posible de que el niño esté comiéndose una paleta mientras está contemplando una escena del crimen? O sea, es, si quieren, patético, pero eso es lo que tenemos como realidad. Entonces, esa cultura generalizada de violencia, a mi juicio, nace de una degradación, de una crisis humana. ¿A quién tenemos, por tanto, en crisis? Es a la persona. ¿Cómo podemos después, si buscamos alternativas de solución, tenemos que comenzar siempre por la persona? Ambientes de violencia los hay, los he vivido, los he atravesado, he caminado por allí, de algún modo tratamos de ayudar a los jóvenes, estamos con algunos programas también para ayudar a jóvenes a salir de este ciclo de violencia. Entonces es necesario, creería yo, apostarle a esto, persona. Muy interesante. Usted ha dicho algo muy interesante también, el hecho de que la violencia es una construcción, ¿no? Y eso lo hemos aprendido nosotros también en la antropología. Nosotros vemos también cómo, para dar un ejemplo, en la selva amazónica, ¿no? Los Yanomami, sí, muy estudiado por el antropólogo Napoleón Shannon, en donde los niños desde muy chiquitos se les enseña a ser violentos, sí, a ser violentos, pero como una forma para poder sobrevivir, ¿no? Sí. Entonces,
estudiando, analizando el libro que ayer fue presentado del doctor y otros estudios también, nosotros sabemos de que la violencia, y en este caso en El Salvador, no es nada nuevo. Este es un fenómeno que lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Lo interesante que usted menciona es cómo la violencia ha llegado a tener una connotación prácticamente ya inexplicable, ¿no? Cómo el ser humano llega a no solamente a transformarse, sino que a desformarse, ¿no? Sí. Entonces, muy interesante, y yo creo que en el próximo segmento nosotros vamos a entrar en algunos detalles al respecto. Perfecto. Dijo que aquí no se puede, que las oportunidades son para pocos, que me debo quedar como estoy. Definitivamente puedo ser mejor, cambiando la indiferencia por el compromiso, proponiendo soluciones en vez de criticar, transformando el conformismo en superación. Inscríbete hoy, hagamos la diferencia, seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Maestrías UTEC. Puedo ser mejor con una especialización profesional. Nueva maestría en dirección del talento humano para liderar procesos de transformación de cultura institucional, gestionar el talento y la innovación. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Es interesante la reflexión que ustedes transmiten a nuestra amable teleaudiencia, pero también es importante decir que ninguna sociedad ha nacido predestinada para el sufrimiento, ¿no? Si es así, que eso es una cultura que poco a poco se ha ido impregnando, porque nadie nace con cultura, ¿no? La cultura se hace, y esto se hace poco a poco. Entonces, ¿cómo hacer para ir poco a poco también transformando esta cultura? Partiendo de que somos seres humanos y partiendo de que tenemos, se supone, la capacidad para buscar soluciones, la capacidad para pensar. ¿Qué piensa usted al respecto, doctor? Bueno, las soluciones a los problemas que son eminentemente sociales generalmente se encausan a través de ciertos canales, ciertas instituciones que en términos genéricos llamamos Estado o gobierno. Es decir, el Estado es el último árbitro, el árbitro en última instancia que determina qué es lo que es permitido y no permitido, qué es lo conveniente y lo no conveniente. Y a través de sus políticas, sus leyes, sus constituciones, el Estado pues se supone que es el garante en última instancia de una coexistencia pacífica. Algunos estados buscan imponer la paz social a través de medidas represivas o medidas de control social muy estrictas. Otros estados, dentro de la tradición occidental de la democracia, piensan que es más importante que la persona se eduque, se forme en valores, en actitudes de tolerancia, respeto y de paz. En nuestro medio, desde hace mucho tiempo, en El Salvador y quizás en el resto de los países centroamericanos, con la excepción de Costa Rica siempre, los estados no se han preocupado mucho por esto. Por ejemplo, las políticas de prevención de las cuales tanto hablamos ahora son un fenómeno posterior a la guerra, al conflicto armado de la década de los 80 y 90. Antes de eso no se hablaba mucho, no se preocupaba mucho el Estado por los niveles de violencia social. Claro, el Estado intervenía en educación, en salud, trataba de dar las orientaciones necesarias para que las personas pudieran participar en la vida del país, pero generalmente estas iniciativas se quedaron cortas. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que la convivencia, los patrones de comportamiento son determinados más que nada por las mismas comunidades, por las mismas familias, que a su manera
entienden cuál es la forma de educar y de formar a sus hijos. Claro, en estos entornos donde abunda el uso de las armas, el machete, por ejemplo, donde abunda el consumo de alcohol, que eso es prácticamente una tradición desde tiempos inmemoriales, pues se dan condiciones para que los problemas, los conflictos entre personas se resuelvan al margen de lo que el Estado establece. Es decir, las personas no terminan ni acatando ni respetando la ley, porque la ley está lejos, la ley es difícil, la ley es cara también, porque uno quiere llevar a un juicio a una persona, quiere demandarla, pues hay que contratar abogados, hay que perder tiempo, y mucha gente no tiene ni el tiempo ni los recursos, entonces lo hace por sus propios medios. Y es muy curioso y a la vez preocupante, pues, el hecho que estamos llegando al momento en que cada quien está tratando de tomar iniciativas, ¿no? Y tratando de contrarrestar el fenómeno a su manera, ¿no? Es más, el ser humano en muchas partes, y lo vemos aquí, pues, casi a diario. Aquí el chofer hace lo que quiere, el motorista. Aquí el ciudadano hace lo que quiere. Aquí prácticamente no se respeta a nada, ¿no? Las leyes pasan por alto. Pero es más, las instituciones que tienen una razón de ser, porque las instituciones no nacen así por así, tienen una razón de ser, ya no se respetan. E instituciones serias incluso, como la religión. El Papa decía en estos días que él está preocupado por todo lo que está sucediendo en el seno de la iglesia y que entiende que por eso mucha gente se va. Y esta es una forma también de violencia, ¿no? Entonces, partiendo de que la violencia se manifiesta de diferentes formas, ¿no será que ha llegado el momento de reconfigurar o de reconstruir todo el engranaje social en que nosotros vivimos? Pero la pregunta es, ¿quién lo va a hacer partiendo de que hay desconfianza? Y esta es violencia también. Cuando ya una sociedad desconfía de todo, ¿qué podemos esperar? Y la desconfianza la notamos en todo ahora. Hay desconfianza con los partidos políticos, hay desconfianza con la religión, hay desconfianza con todas las instituciones y sobre todo los políticos. La política es una ciencia y tiene una razón de ser. Y es una ciencia muy importante. Y los que hacen política son los políticos y tienen su razón de ser. Pero también los que practican la religión, los pastores, tienen su razón de ser. ¿Qué sucede cuando una sociedad ya no confía en todo esto? A mí me gustaría su visión, Reinaldo. Ok, es interesantísimo porque El Salvador somos una sociedad acostumbrada a los inmediatismos. O sea, no nos gustan los procesos. O sea, queremos resultados inmediatos. La misma cuestión de cómo han intentado contrarrestar el fenómeno de violencia, son programas de inmediatismos, 3 años, 2 años, 5 años máximo. Pero no hay un proceso integral que mire a la persona integral. Y eso es a mi juicio, uno de los problemas principales aquí en El Salvador. Estamos acostumbrados a los inmediatismos. Por experiencia puedo decir de que para poder recuperar confianza, tiene justa razón, la iglesia misma está perdiendo un montón de credibilidad por culpa de nosotros, hombres de iglesia. O sea, y digas en las distintas instancias. Entonces, pero por culpa de nosotros, hombres de iglesia. Entonces, pero ¿cómo podemos hacer eso? Creo de que el acompañamiento personalizado es una cuestión bien fundamental. Porque cuando con un joven que está en un clima de violencia, le escuchas, le preguntas, le promueves, buscas las alternativas de solución, ándale, es que la persona se siente valorada otra vez. Y ese es un detalle que se vive en los climas de violencia. ¿Cuánto vales? Una bala. O sea, ¿cuánto vales? Un poco de droga, un poco de dinero. O sea, pero eso en un clima de violencia. Cuando un chico comienza a sentirse con valor, con una persona que puede pues en la sociedad, la cosa comienza a cambiar. Tuve el caso de un chico que en retiros de iglesia y todo esto,
Inicialmente, el primer grupo, el primer año solo tuvimos 47 chicos, el segundo año tuvimos 124. Y dentro de este grupo, gente bien metida en pandillas, gente que estaba en drogadicción y todo esto. Luego logramos constituir ya un grupo estable, estoy hablando de iglesia, un grupo estable en la iglesia, con jóvenes que venían de estos ambientes, algunos que sí habían estado ya en pandillas, otros que le servían a la pandilla y todo esto, pero que ahora están tratando de perseverar por otros caminos. Yo he aprendido una cosa interesante, con los jóvenes no les puedes llegar ni con Biblia en mano, y lo digo yo como cura, no puedes llegarles con Biblia en mano, no puedes llegarles con arma de policía en mano, no, hay que ir por la parte lúdica. O sea, vas con los chicos, juegas con ellos, les montas un partido, pero con sentido. O sea, que haya un rato de reflexión, que haya un poco de desarrollo personal, pues. O sea, que haya eso, que haya un poco de desarrollo personal, y así se inician los procesos. A mi juicio, problema principal, inmediatismo de las acciones institucionales. Lo experimento incluso con estos programas de prevención de la violencia que tienen los municipios. Les atienden 2, 3 meses, 4 meses, unos partidos y hasta allí, les dan unos recursos, pero ¿y después qué? Les dejan. Los chicos quedan entusiasmados con querer hacer algo más. Nosotros en un proyecto que tenemos, que es un proyecto socioecológico, se llama Heliconias, estamos trabajando una visión más integral del deporte. O sea, que el deporte sea un medio para mantener a los chicos. No solo se trata de mantenerlos ocupados. Y la protección del medio ambiente. Exacto, construir valores. Construir valores a partir de 2 ejes, humanización y ecología. Si tenemos una armonía, nosotros llamamos antropoecología, o sea, la armonía del hombre con el cosmos, con la casa común, pues. Si tenemos una armonía en esto, híjole, los chicos crecen bien, los chicos se desarrollan bien. Y además, aquello que pudimos haber perdido en la primera infancia, es decir, el desarrollo psicomotriz, las instancias cognitivas y todo esto, si no se hizo en la primera infancia, cierto, los adolescentes necesitan espacios. O sea, el adolescente y joven, por naturaleza, es reaccionario, ¿no? Entonces, cuando entran en estos ciclos de represión de la violencia, programas institucionales de represión a la violencia, ¿qué es lo que generan? Más violencia. Entonces, yo creo que es importante no apostarle a inmediatismo, sino a procesos personalizados, o sea, atender a la persona. Lo veo pensar, doctor, ¿qué piensa usted al respecto? Algo corto. Me suena absolutamente coherente con lo que hemos estudiado de los tiempos anteriores al conflicto armado, es decir, la población rural, que era la mayoritaria hace 50, 60 años, en esa sociedad los jóvenes, los niños en realidad comenzaban a trabajar desde muy pequeños, las niñas en la casa, cuidando, tortillando, etcétera, los varones en el campo. Es decir, no tuvieron infancia muchos de estos, no tuvieron la oportunidad de jugar, que es tan importante, de jugar para ir desarrollando una personalidad propia con la cual uno se siente satisfecho. Después en la adolescencia, pues de nuevo el trabajo, y los espacios de socialización, que son tan importantes en la época de la adolescencia, esos tampoco se promovían mucho. Los había, por supuesto, las fiestas de los pueblos, los bailes en los cantones, pero en un entorno de, como decía Ramón, desconfianza, de tensión. Me comentaban varios de los informantes con los cuales hablamos que en los pueblos, en Oriente, pero también en otras regiones, en los pueblos, en los cantones, los bailes, a veces los muchachos bailaban con el corvo desenvainado, ¿cómo se llama? Colgado de la muñeca, es decir, bailaban como que con la pistola en la mano. ¿Por qué? Bueno, quizás para mostrar cierto nivel de valor, de hombría, de machismo, o quizás por desconfianza, que de repente otro les pudiera agredir y terminaban insultados, sobre todo frente a la presencia de la muchacha. Temas muy importantes para la reflexión. Nos vamos a un corte. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor, con horarios que se ajustan a mis necesidades, con especialización en inglés, en mi tiempo y en mi espacio. Inscríbete hoy, hagamos la diferencia, seamos mejores.
Universidad Tecnológica de El Salvador. Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña CIOPS. Precisión, credibilidad, objetividad, confianza en sus encuestas de opinión pública, investigaciones de mercado, asesorías y capacitaciones. Contáctenos al 2575-8986. CIOPS, más de 27 años aportando al desarrollo por medio de la información. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Este país tan bello donde nosotros vivimos, pero también tan golpeado, ¿no? Los desastres sociales, guerras, los desastres naturales, erupciones volcánicas, terremotos, huracanes, pero también la migración, producto de muchas de estas cosas. Ante esto nosotros constatamos, y lo vemos a diario, y se estudia en la academia, la desintegración de la familia, eje clave y factor muy importante para generar valores, pero también para educar, para que después sea reforzado por la educación formal. Pero ¿qué va a hacer una abuela con 8, 9, 16 niños, como yo lo pude comprobar hace algunos meses, que los tiene como, y perdón por que lo voy a decir de esta forma, como pollitos de engorde, ¿no? Porque los papás están en los Estados Unidos, cuando son los dos, por lo general solo es la mamá, y hay casos pues también donde solo es el papá, y la señora los tiene ahí, entreteniéndolos, porque ella sabe de que mañana o pasado mañana se van a ir. ¿Cómo ven este fenómeno ustedes? La desintegración, partiendo de que la cultura se aprende, y los buenos valores se aprenden. ¿Qué puede hacer esta doña si solamente tiene tiempo para hacer tal vez la comida? Además, mucha gente ha abandonado los cantones y lo comprobamos en muchos lugares y se ha radicado en los pueblos, en las ciudades, porque ahí están cerca los bancos, porque ahí llega el cheque, ahí llega la remesa. Entonces, el fenómeno es complejo. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Quién quiere de los dos? Gracias. Bueno, sí, la desintegración familiar es un tema que está marcando este tema que estamos tratando. O sea, si queremos buscarle causas al fenómeno de violencia, son agravantes justamente esto, la desintegración familiar. Hoy venía escuchando por la radio un informe de que el 51% de niños en la primera infancia vive solo con mamá, el 27% vive con otros, llámese abuelos o tíos incluso. O sea, conozco el caso de una persona que dejó a su criaturita de 4 meses con su hermana, o sea, con su tía. Entonces, o sea, la familia se va desintegrando y esto va favoreciendo que los patrones de autoridad con lo que los chicos crecen ahora son tan endebles. Porque la abuelita, con todo lo que quiere, el amor que tiene por el nieto, pero sigue siendo la abuela, ¿no? Entonces los patrones de autoridad con los que los chicos crecen suelen ser muy débiles y esto hace que después ellos vayan teniendo unos patrones también de conducta violenta. Además, hay una subcultura aquí en nuestro país, a mí me da pena decirlo, pero es el nombre que yo le doy, una cultura parasitaria, alimentada por el sistema remesero. O sea, chicos de 10, 12, 15 años, incluso mayores, que están en casa sin hacer mayor cosa más que dame, esperando, ¿no? Esperando qué voy a recibir. A eso agréguele el alto nivel de consumo que tiene nuestro país. O sea, nuestro país es altamente consumista, una cultura de lo desechable. Compramos, utilizamos, tienen una cierta vida útil o los arruinamos y tiramos. O sea, generamos basura por montones. Entonces, toda esta cuestión se une para sumar todo el entramado que nosotros consideramos un fenómeno de violencia, un sistema de violencia estructural. Entonces, yo creo que es importantísimo apostarle otra vez a esa institución que llamamos familia. La familia como ente cultural, entendiéndose la cultura como los valores que pueden ser recibidos, transmitidos por la famosa tradere, ¿no? O sea, la tradición. O sea, a menudo nos olvidamos de eso, de que los valores son un cúmulo de tradiciones también que vamos recibiendo,
Entonces, si la familia comienza a desintegrarse, ¿qué pasa? Nuestros mayores entonces ya no transmiten los valores porque ya no están aquí con nosotros. O qué sé yo, los hijos ya no crecieron aquí en la familia, doctor. Doctor, ¿qué piensa usted al respecto? Hay tradiciones, por supuesto, que son, digamos, positivas, pero Sí. hay otras también que promueven la violencia. Por ejemplo, Claro. la cultura del ojo por ojo, que todavía existe y se practica Sí. demasiado. La persona, pues, que quizá por necesidad se ve obligada a tomar en sus manos la justicia, la venganza, y la hace de manera violenta. Y esa tradición incluso, pues, tiene un arraigue tanto cultural, digo, en general, como religioso incluso, ¿verdad? Pero bueno, hay que superar esas tradiciones que son, que conducen a los actos violentos y sustituirlas por otras prácticas que nos encaminen, pues, por el camino de la no violencia. El fenómeno es grueso, Sí. el fenómeno es grande, y si nosotros queremos construir una sociedad para el sano convivir, y yo creo que hay mucho que hacer, pero tampoco es imposible. Entonces, se necesita un compromiso, pues, y no solamente de decir en una forma corta vamos a hacer Sí. esta actividad, pues no se trata de hacer actividades, ¿no? No. Se trata de agarrar el fenómeno desde los cuernos. De hecho, doctora, fíjese, creo firmemente de que si queremos encontrar soluciones, alternativas de solución, están las distintas instancias. Creo que cada uno un compromiso, pero decidido, ¿no? No para inmediato, no para un resultado de un rato, actividades que nomás hacen escapar a los chicos de un fenómeno violento, pero luego regresan a lo mismo. Entonces, alguna vez personalmente hemos hablado de la refundación, ¿no? Exacto. Refundar la sociedad, refundarla en sus raíces, en sus motivos. Entonces, pero claro, tenemos todos estos otros elementos que agravan la situación. De la experiencia en campo con jóvenes, he visto que si se les acompaña, se puede hacer mucho, pero se desarrolla la persona, no lo que yo te diga, sino ese auténtico sentido de la educación, ¿no? Del educere, del conducir hacia afuera todas las potencialidades que nuestros chicos tienen. Pero hay otro fenómeno que también redunda en la violencia, ¿no? Y esto hay que decirlo, porque uno que anda visitando pueblos los fines de semana y conversando con la gente se da cuenta. Vivimos año 2018 en una sociedad clasista, en una sociedad con matices racistas también. Y esto es violencia. Sí. Aquí la gente te mide por la ropa que usas, por los zapatos que tenés. Y esta es violencia también. Aquí los puestos de trabajo te los dan por el color de la piel que tenés. Y si sos bonito o sos bonita, qué sé yo. Y me lo dicen jóvenes. Esta es exclusión social. Y que la vemos, pero también muy poco se habla al respecto. Y esta es una forma de violencia también. Es una violencia muy estructural, por supuesto, es producto de las formaciones sociales, la estructura social y económica y política del país también. Algunos participan más, otros participan menos. Quizás los que participan menos son muchos más que los que participan más. Y esto tiene que cambiar, obviamente, sobre todo si somos consecuentes con el discurso de la democracia, de los derechos humanos, del desarrollo incluso, y de la paz, pues. Exacto. Nos vamos a un corte. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Formándome con principios y valores. Con novedosos recursos tecnológicos. Con oportunidades de becas en el extranjero. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Maestrías UTEC es calidad docente, excelencia académica, diversidad de horarios, ambiente pedagógico, modernas instalaciones, con 2 nuevas maestrías, criminología, dirección del talento humano, además de banca y finanzas, administración financiera, administración de negocios. Maestrías UTEC. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Estamos abordando un tema, el fenómeno de la violencia, ¿no? Un tema, como ya lo hemos dicho, que directa o indirectamente nos afecta a todos. Es interesante la reflexión que estamos teniendo, pero partimos también de que lo que dije hace un ratitito, ¿no? Que ninguna sociedad ha nacido predestinada al sufrimiento y que la cultura se hace y que nosotros podemos transformar cultura, ¿no? Y esto ya es una cultura desde el punto de vista de la antropología, este quehacer que nos afecta a todos ya es algo que se ha impregnado en nuestra sociedad. ¿Qué piensa usted al respecto, presbítero? Si nosotros nos ponemos a hacer una síntesis y pensando ya en la búsqueda de soluciones, aunque usted ya mencionó algo en el segmento anterior. Bien, ciertamente sería ilusorio, utópico pensar soluciones así, sacadas de la manga de la camisa. No. El fenómeno es históricamente complejo y no nació ayer. Exacto. Por tanto, no vamos a pensar en una solución para el otro año, para 3, 5 años. No. Creo honestamente de que todas las instancias posibles deben de implicarse. Yo pensaba primero en la familia. O sea, ¿cómo se está atendiendo? ¿Cuál es el concepto de familia que ahora tenemos? Recordemos que en una sociedad globalizada como la nuestra, en la que vivimos hoy, con el acceso a una información tan veloz como nunca antes se había tenido, entonces el concepto mismo de familia ya no es aquella cuna de valores tradicionales, etcétera, donde mamá y papá era la última instancia de palabra. No, ahora la palabra primero la tienen las redes sociales, ¿no? Entonces hay otro montón de ruido que afecta al núcleo familiar, y entonces la primera apuesta, a mi juicio, tendría que ser familia. Pero ¿quiénes? O sea, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién tiene que apostarle a esto? Bien, hay una pérdida de conciencia al interno mismo de las familias, porque si uno platica con mamá, con papá, platica con las familias que conocemos, como que ven la cuestión de la violencia el pan ya de cada día, con una indiferencia, ya no te reta para nada. Entonces, primero salir de ese letargo indiferente. Las escuelas, curiosamente, ahora se han convertido también en focos de violencia, tanto así de que la deserción escolar tiene mucho que ver con el factor violencia. Y me llamó mucho la atención la impostación suya de la violencia clasista, porque se da también en las escuelas. Conozco un caso bien concreto, un chico que dos hermanos, tuvieron que dejar de ir a la escuela, ya al instituto, por asedio de pandillas. Se salen, están por ahí como 2 años sin hacer mayor cosa, ponen su negocio porque ganaron con el gobierno un capital semilla, interesante. Ponen su negocio, pero al día siguiente de haber puesto el negocio les cae la renta de las pandillas. Tienen que cerrar el negocio con inversión ya hecha y sin poder ganar nada. Entonces hay todo un sistema pues ahí de estructural pues que está violento, que hay que corregir. Particularmente la iglesia. Yo creo que si bien es cierto el momento histórico que estamos viviendo es bastante crítico para la iglesia, pero todavía sigue teniendo una voz de autoridad moral. Y los chicos suelen congregarse, incluso, lo digo con honestidad, hay pandilleros, las pandillas dicen, no padre, dicen, con la iglesia no nos metemos. Si este decide salirse, solo puede salir por la muerte o por la iglesia. Y vaya que en la parroquia yo he visto chicos que han estado en pandillas, pero que ahora le llaman pesetas porque están en ese proceso, o bueno, han dejado la pandilla y quieren reinsertarse en sociedad. Entonces, pero la iglesia tenemos un gravísimo cometido en esto y debemos hacerlo. Los grupos juveniles, para hablar concretamente de la pastoral juvenil,
son un espacio donde los jóvenes pueden crecer, se les puede formar, formamos líderes. Entonces, luego viene toda la parte ya profesional, las competencias que podemos ir generando en nuestros jóvenes. Creo que si queremos buscar soluciones, no tenemos que apostarle a, tenemos que desembolsar tanto para que se haga un proceso inmediato, no, o para que demos la represión. Sí, no, muy interesante sus planteamientos. Doctor. Sí, no hay duda que todo individuo, toda persona humana tiene una trayectoria de vida que pues todas la compartimos. Somos pequeños, necesitamos todo el apoyo de la madre y del padre si fuera posible. Después hay una etapa en la cual la responsabilidad de los padres se va reduciendo y asumen otras instancias la responsabilidad de la educación, de los deportes, del esparcimiento en general. Después, claro, llega el momento en que el trabajo es la obligación principal de la persona o el mantenimiento, el sustento diario, y eso corresponde pues a otras instancias. Cuando éstas no trabajan de manera coordinada, cuando no hay correspondencia entre la formación inicial, las escuelas, el empleo y también, claro, la participación política, cuando hay un vacío, cuando se interrumpe esa secuencia, pues entonces, claro, la persona queda al amparo de quién, ¿no? ¿A quién recurre? Pues recurre a instancias que están fuera de la norma y tenemos entonces una sociedad que se llama anómica, una sociedad sin normas, donde las normas no son ni suficientes ni suficientemente en número ni en cobertura. Y entramos pues entonces en comportamientos que no sabemos cómo explicar ni mucho menos cómo prevenir y controlar. Serio, y elementos que ustedes mencionan que nos llevan a la reflexión, ¿no? Un país que históricamente, si analizamos la historia, se ha ido construyendo por así decirlo, a empujones, ¿no? Sí. En donde cada gobernante que ha llegado, y no importa el partido político que sea, ha tratado de dejar su sello, ¿no? Pero en el marco de una cultura, digo yo, del ajetreo, el mediatismo, ¿no? Yo creo que en este país hemos perdido mucho el tiempo y se le ha apostado muy poco al ser humano y se ha pensado en hacer un país grande, pero muy poco, sobre todo después de la firma de los acuerdos de paz, sí, se le ha apostado al ser humano. Se ha pensado en hacer precioso este país, las mejores carreteras, supermercados, tanta cosa, pero en lo que menos se ha pensado es en ese motor. No se le ha echado el aceite, como me dijo alguien. Recuerde que respondemos también a una filosofía de los colectivismos, o sea, y son colectivismos masificadores, amorfos, o sea, que al final la persona queda diluida en la masa, pues, y entonces no se piensa en la persona, se piensa en la maxificación de los resultados con los mínimos de recursos. Entonces tenemos una masa amorfa y la persona donde queda, pues, ¿cierto? No se le ha apostado al ser humano. Entonces yo considero que, y ya para ir finalizando, ¿no? Es casi imposible dar una receta ante un fenómeno como estos, porque es un fenómeno de grandes magnitudes. Y nuestro país no es una isla. Aquí ya vivimos inmersos no solamente con nuestros vecinos países, sino que ya formamos parte del mundo, ¿no? Entonces, yo sí considero que hay elementos muy importantes de tomar en consideración y creo que hay que apostarle verdaderamente a la familia, pero también a la educación. Sí. Hay que ver los porcentajes de dinero que aquí se emplean para el fortalecimiento de la educación. Es muy poco y esto no es de los últimos años, esto es histórico, es increíble. Pero también hay que pensar a qué educación le vas a apostar, sí, ¿verdad? Y yo creo también, y si digo lo contrario, pues aquí estamos pues para el debate, aunque en la sociedad no estamos acostumbrados pues a debatir, ¿no? Porque nos salimos peleando pues cuando uno dice lo contrario, ¿verdad? Entonces yo sí considero de que en un país como el nuestro hay que reflexionar todos los días qué se está haciendo y cómo se está haciendo.
yo como Ramón Rivas, la iglesia como iglesia, los partidos políticos como partidos políticos, pero además todas las instituciones que conforman el engranaje. Y yo creo que usted mencionaba la palabra y la discutíamos en el transcurso de la semana, refundación. Sí. Es una palabra muy gruesa, ¿no? Sí. Pero yo creo de que todos nosotros tenemos el sano juicio de la razón, y yo creo que si nos proponemos, podemos transformar nuestra sociedad. Pero como ya se trata de una cultura no la podemos transformar de la noche a la mañana. Si queremos transformar esa cultura, debemos de comenzar ya para empezar a ver resultados en 15, 20, 25 años, pero nunca es tarde. Entonces, yo quiero agradecer a los amables televidentes, recordar pues que este es un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Me siento honrado pues en presidir en esta ocasión este programa, pero también mucho más honrado de contar con este lujo de profesionales con quienes hemos tenido una grata conversación. Yo creo que de eso se trata, reflexionar y reflexionar en voz. Y naturalmente no se trata de herir susceptibilidades, ¿no? Muchas gracias. Tengan muy buenas noches.